Eh, Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de estar aquí esta tarde. En mi caso, se inicia la segunda conversación de la tarde y bueno, la verdad es que es un privilegio estar no solamente aquí en el Instituto Cervantes en Berlín, sino en esta compañía con Thea Dorn y con Josep Ramoneda. Son respectivamente pues, dos intelectuales destacados, dos grandes intelectuales de Alemania y de España. Además comparten, lo estaba pensando antes, el, el amor por los frankfurtianos, según he visto, ¿no? Tea elige el seudónimo en alusión al filósofo Theodor Adorno, y Josep Ramoneda dirige actualmente la revista de La Maleta de Portbou, también en honor a un pensador frankfurtiano, y a mí me gusta mucho la escuela de Frankfurt. Entonces ya tenemos algo en común los tres. Thea es escritora, crítica literaria y presentadora de televisión alemana, y como digo, pues es una conocida intelectual aquí en Alemania, y Josep Ramoneda pues es también periodista y filósofo y escritor, muy conocido y muy respetado en España. Y bueno, pues yo soy Marian Martínez Bascuñán, politóloga, y bueno, voy a tratar de guiar un poco esta conversación, aunque sí que trataré de participar de alguna manera, pero bueno, se han dicho muchas cosas ya en la primera conversación sobre el fenómeno del populismo, sobre todo las implicaciones en el espacio público con fenómenos como la polarización. Se ha hablado de esa simplicidad que atrapa, ¿no? Quizás, bueno, podríamos pensar sobre muchas cosas que ya se han dicho, sobre si realmente se trabaja con esa simplicidad, es decir, el hecho de que se hagan discursos tan simples, tan simplistas, con eslóganes que captan la acústica emocional, ¿no?, de un determinado momento, nos llevaría o implicaría hablar del populismo como un fenómeno, no como un fenómeno simple, pero sí con esas estrategias que trabajan con la simplicidad, ¿no? Yo creo que no sé si Hannah Arendt hablaba de cómo los movimientos totalitarios, salvando las distancias, no solamente trabajaban con hechos inventados, sino con realidades paralelas también, en sentido de crear mundos paralelos que al interior de sí mismos eran perfectamente coherentes, de manera que cuando Trump, por ejemplo, nos dice que quiere hacer un muro más alto, eso está en perfecta coherencia con ese mundo que él está construyendo, con un relato que él está construyendo, que implica que América va primero, que implica que tiene que hacer un muro más alto, por tanto, que implica que las relaciones internacionales se van a basar en una suma de cero. Bueno, es decir, que a veces nos da la sensación de que es un patán y de que ha reducido ese mundo a la simplicidad, pero es verdad que en un mundo de incertidumbre esa simplicidad ofrece un relato y una coherencia interna bueno, que deja de tener ese anclaje sobre lo real para construir, como digo, esa realidad alternativa, ¿no? Y bueno, también tenía la sensación no sé si podremos discutir también sobre esto, sobre si nos estamos centrando demasiado en los discursos populistas, en el éxito de los discursos populistas, y estamos dejando de lado cuáles son las fallas del liberalismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado también en los sistemas liberales para que hayan entrado por la puerta de atrás estos discursos populistas, y si podrían tener también algo positivo, ¿no? Recientemente hemos visto lo que ha ocurrido en Francia con la Asamblea Nacional, con un Frente Nacional bueno, que ha obtenido un resultado histórico, y yo me pregunto también si esto tiene una lectura positiva en términos de representatividad, ¿no? Que la ultraderecha obtenga este resultado no es más representativo en realidad de lo que es Francia, que va finalmente a llegar a la Asamblea Nacional,
que no tenga esa representación casi el primer partido de Francia, ¿no? Igual esto es demasiado osado por mi parte, pero estas tres Francias que existen ahora mismo, la de Mélenchon, la de Le Pen y la de Macron, quizás ahora están mejor representadas en la Asamblea Francesa y bueno, pues esto también podría ser una lectura positiva y hasta qué punto también nuestras críticas y centrarnos en el populismo pues no hacen que nos estemos moviendo siempre demasiado en un discurso del colapso, ¿no? De que todo es pérdida, todo es negacionismo y esto creo que es un error tal vez tanto a la izquierda como en la derecha, ¿no? No basta con regular el negativo y establecer límites a nuestra actividad, ¿no? Contaminante, por ejemplo, en el caso del cambio climático, quien manda siempre prohíbe, pero ¿cómo es posible pensar, por ejemplo, el cambio climático en términos de qué decidimos y no contra qué o quién, ¿no? Y salir de esos discursos catastrofistas y discursos del colapso y hacer populismo con el populismo mismo, ¿no? Estos son un poco las interrogantes que yo me hacía así para introducir la conversación, pero sí me gustaría empezar con una reflexión sobre, o con que me hicierais una reflexión sobre qué os parece el término populista, ¿no? Está claro que ha venido para quedarse, sobre todo las nuevas extremas derechas, y se han conectado, se conectan en la actualidad o bien con el fascismo de los años de entreguerras o bien con la ola populista que da comienzo con Trump y con el Brexit. Y yo quería comenzar con esto, ¿no? Si son útiles estas categorías para definir a esas nuevas extremas derechas, ¿no? La categoría de neofascismo o la categoría del populismo. Ja. In dem Wort Populismus steckt ja natürlich der Begriff Volk. Moment, ich muss das mal abmachen, das stört mich beim Reden. So, es steckt selbstverständlich der Begriff Volk drin, der steckt aber auch in einem Begriff wie populär. So gesehen könnte man auch erstmal die These wagen, man muss eigentlich über einen Unterschied, weil eine Demokratie, in der eine nicht populäre Politik gemacht wird, wird nicht funktionieren, weil diese Regierungen werden abgewählt. Und ich finde es eine gar nicht so leichte Frage zu sagen, wann fängt das Populäre an, ins Populistische umzuschlagen. In Deutschland haben wir eine relativ große Diskussion innerhalb der Publizistik, aber auch innerhalb der Politologen, ob man tatsächlich das Phänomen, und darauf haben Sie ja jetzt angespielt, auf den Rechtspopulismus beschränken soll und sagen soll, Populismus bedeutet immer, dass er von rechts kommt, dass er mit einem starken Begriff arbeitet, vom wahren Volk, vom einzigen Volk, das nur durch die Populisten verstanden und repräsentiert wird, was starke ausgrenzende, um nicht direkt zu sagen, rassistische Züge hat. Oder ob es nicht in Demokratien auch verstärkt in den letzten Jahren eine ganz andere Form eines Populismus gibt, die vielleicht eher sowas wie ein, wie soll man sagen, demoskopischer Opportunismus ist, dass Politik, und da würde mich auch interessieren, wie Verhältnisse in Spanien wahrgenommen werden, in Deutschland konnte man durchaus den Eindruck haben, dass in vielen Jahren auch Angela Merkel eine Politik gemacht hat, wo sie sich sehr daran orientierte, nicht an eigenen Leitsätzen. Das hat sie einmal getan, 2015 bei der Flüchtlingskrise. Da hatte sie gesagt, das machen wir so und das schaffen wir. Da ist sie sehr klar ihrem moralisch-politisch-ethischen Kompass gefolgt. Aber sonst hatte man ganz oft den Eindruck, sie befragt die Demoskopen, die befragen das Volk. Also will man die Wehrpflicht abschaffen? Volk sagt, oh, vielleicht schon. Dann wird die Wehrpflicht abgeschafft. Es gab dieses schreckliche Atomunglück in Fukushima. Vorher hatte die CDU in Deutschland noch gesagt, Atomkraft bleibt. Dann passierte Fukushima. Und auf einmal sagte Frau Merkel, ja, dann steigen wir aus der Atomkraft aus. Und die Frage ist jetzt, ist das auch schon eine Form von Populismus? Und unterhöhlt das etwas, was für eine Demokratie wichtig ist aus meiner Sicht, dass es Positionen gibt, die vertreten werden, die verteidigt werden, sowohl in einem Diskurs, der
natürlich für den Gegner erstmal offen bleibt, also nicht diese Abgrenzungsdialoge. Also wenn Sie gesagt haben, es wurde schon über Polarisierungstendenzen geredet, dann meine ich natürlich genau dieses Thema, dass man nicht den anderen zum eben Feind erklärt, den man möglichst aus dem Diskurs ausschließen will, sondern dass erkennbare Positionen von politischen Parteien vertreten und auch verteidigt und durchgehalten werden. Also ich vermute, dass die Geschichte des Populismus nicht nur dieser bedrohliche Rechtspopulismus ist, der auf eine merkwürdige Weise ja eben eigentlich eher das Konzept des Autokraten neu befördert. Und also ich habe mich die ganze Zeit jetzt auch schon gefragt, zum Beispiel, ist Putin ein Populist? Das kann man eigentlich schwer sagen. Also in einer gewissen Weise ja, weil er dem russischen Volk erklärt, es sei das Größte und ihm Lügen über viele Dinge erzählt. Aber es ist ja in dem Sinne nicht populistisch. Also letzten Endes tut er auch seinem russischen Volk überhaupt keinen Gefallen. Ich weiß nicht, welchen Teilen des Volkes er mit diesem irrsinnigen Krieg, den er angezettelt hat, einen Gefallen tun will. Deshalb, also mich interessiert immer diese Frage, wie, also muss man das zusammen diskutieren? Das, was ich eben eher so einen demoskopisch gesteuerten Opportunismus, man will eben wiedergewählt werden, deshalb hat man keine Überzeugung mehr, sondern geht den Weg des geringsten Widerstandes als demokratisch Gewählter. Und wie gehört das zusammen? Weil ich glaube, dass es eben zu einem ähnlichen Zeitpunkt aufgetauchte Phänomene sind. Deshalb habe ich die Vermutung, dass es da schon irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen diesem Erstarken eines bedrohlichen Rechtspopulismus und dem Verlust von markanter Politik und eher diesem eben Herumlavieren, diesem, ja, ich schaue dem Volk mal auf seine Befindlichkeiten und ich mache mal so, was irgendwie bei Volksbefragungen so ungefähr, also bei Umfragen herauskommt, weil wir sind ja keine direkte Demokratie, anders als in der Schweiz, stimmt ja bei uns nicht das Volk über jede einzelne konkrete Frage ab. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass es Parteien, Politiker gibt, die einen erkennbaren, konsistenten Kurs verfolgen. Und da war mein Eindruck, dass das immer weniger geworden ist, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Spanien sich darstellt in den letzten Jahren. Und irgendwie glaube ich, dass es da Zusammenhänge geben kann. Es ist eher eine Vermutung von mir, über die ich sozusagen gerne auch diskutieren und weiter nachdenken würde. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme una vez más y poder encontrarnos en esta casa. Encantado de estar aquí con todos ustedes y con Mariam y Tea. Yo, si te parece, Mariam, en esta primera reflexión, pues haré unas consideraciones de carácter más general y si quieres después ya entramos en cuestiones concretas, sí. ¿No? A mí la expresión populismo la llevo mal, tengo que reconocerlo. Me parece lo que los franceses dirían una idea attrape-tout, ¿no? Aquí cabe todo. Y las ideas que aquí cabe todo, a mí como mínimo me parecen cuestionables, ¿no? No sé, ¿es el populismo un concepto científico? ¿Es una categoría filosófica? ¿Es una noción ideológica? No es fácil destriar la densidad de las palabras que articulan los debates, ¿no? Y en todo caso, raramente es neutro, ¿no? Pero esta me parece una categoría que no va mucho más allá del instrumento mediático o del recurso mediático propagandístico. Y por eso ofrece la posibilidad de una cantidad enorme, un número enorme de trampas, ¿no? Se la utiliza permanentemente con significaciones que a veces pueden parecer opuestas y sobre todo para señalar, evidentemente, y etiquetar a los enemigos. Se parte de un principio que no está en ninguna parte escrita, pero que hay todo un mainstream mediático y político de nuestras democracias que lo sostiene, que es el principio de que hay los, para decirlo así, moderados y responsables y los excéntricos y peligrosos, y estos de un tiempo a esta parte se les ha colocado el nombre de populistas, que es una manera, una pretensión de descalificarles, ¿no? Además, una pretensión de descalificarles que tiene un valor añadido, a mi entender, bastante indefendible, que es este de intentar lo mismo, poner lo de siempre, poner
a dos enemigos opuestos en el mismo cesto. Y entonces la derecha dice que sí, que la extrema derecha no está bien, pero que también son populistas los de la extrema izquierda, y la extrema izquierda, pues la izquierda y no, los malos son estos y los otros es otra cosa. Son juegos que a mí me parecen peligrosos, ¿no? Y que en cualquier caso, no tienen mucha explicación cómo en un momento dado eclosiona un uso de este tipo, por una razón muy evidente. Repasemos un poco la genealogía del uso del término populista. Si nos dejamos de lado los populistas rusos del siglo XIX, bueno, pues durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, el populismo, por lo menos visto desde Europa, el término populismo servía para identificar fenómenos principalmente latinoamericanos. Primero, el caudillismo de apelación popular, que como los casos de Perón en Argentina, de Vargas en Brasil y de Cárdenas en México. Sí, se les reconocía el mérito de, aunque fuera por vías autoritarias, de haber incorporado el pueblo a la actividad política, ¿no? Y el reconocimiento político del pueblo. Pero estos eran los populistas. Y después, pues esto iría sumando fenómenos autoritarios que acabarían derivando en gente de estilos muy diversos, y aquí se metería Menem o Fujimori, y hasta las formas llamadas de populismo radical de Chávez, de Morales, de Correa, etcétera, ¿no? Bueno, alrededor de estos últimos, a partir de un momento dado se fue desarrollando una cierta doctrina de izquierdas, que se llamaría el populismo de izquierdas, con Laclau y con otros ejemplos, bueno, que en algunos casos pues sirvió, y los fundadores de Podemos lo utilizaron, para intentar legitimar un proyecto nuevo, como era el suyo, cuando Europa entraba en una fase de cambio después de la crisis neoliberal de 2008, ¿no? Fue un fenómeno interesante. Después podemos hablar concretamente de este caso, porque creo que tiene elementos muy interesantes, pero esto era una genealogía muy concreta. De pronto esto sirve para identificar unas cosas y identificar las otras. Es verdad que hay un arranque, pero que en aquel momento no se llamaba populista, se le llamaba neofascista, derivaciones de estas. Hay un arranque que pues, puede tener un caso simbólico, como el de Jean-Marie Le Pen en Francia, que llevó a la extrema derecha a la primera vuelta a las segundas elecciones presidenciales contra Jacques Chirac, cuando parecía imposible. Y desde entonces, pues sí, el populismo de extrema derecha ha hecho un hueco importante en muchos países de Europa, con casos diversos y variados, pero algunos de ellos tan conocidos, como el de Berlusconi o como el de Trump en Estados Unidos más tarde, y también a partir del hundimiento de los países de tipo soviético, se ha ido traduciendo en regímenes autoritarios y liberales. Y en este momento es un fenómeno desde el punto de vista de la extrema derecha, extendido y amenazante en muchos países de Europa. Pero todo esto, toda esta mezcla es suficiente para clasificar, para establecer una categoría de populismo que abarque todas estas cosas. A mí me parece un poco problemático, ciertamente. Me ha parecido muy interesante dentro de este run populista que funciona y que opera en las democracias europeas. Por tanto, yo tiendo a pensar que más que una categoría explicativa, es una categoría propagandístico-mediática. Me ha parecido esta referencia de TEA al seguidismo populista, ¿no? De los gobernantes. Cuando hay gobernantes que se refieren a la autoridad del pueblo para legitimar en un momento dado. Es verdad que es una fórmula que se ha dado a veces y que probablemente distinguiría algunos liderazgos significativos. Hay líderes destacados en Europa que a mí me costaría imaginar que pudieran ser populistas, y en cambio es verdad que una persona, por otra parte, de cierta singularidad ética como Angela Merkel tuvo algún momento de desliz populista, ¿no? Pero todo esto me lleva a la misma conclusión.
Es una categoría que ha operado durante estos tiempos, que sirve para reivindicar una cuestión esencial para el mainstream político-económico, que es la moderación. ¿Para qué sirve el populismo? Para decir, oiga, aquí lo importante es la moderación y hacer apelaciones permanentes a la moderación. A mí me parece que la moderación, primero, ¿quién tiene la moderación? ¿Los populistas o los que imponen las brutales fracturas sociales que hay en este momento, las condiciones de desigualdad y un momento en que el valor de los ciudadanos cada vez está más diferenciado, para decirlo así, muy brutalmente? A mí me parece que no, que la cuestión no es la moderación, no debe ser un límite, una exigencia. El límite está en la noción de pérdida de límites, que es otra cosa muy distinta, que es el nihilismo. Y esto sí, que es importante y que es una amenaza que tenemos en esta escena. Y que en este momento tenemos un ejemplo muy claro de lógica de comportamiento nihilista, es decir, de creer que todo está permitido, que es el caso de Putin. Parece muy claro y además una vez más se demuestra la dificultad para razonar contra el nihilismo que tenemos en general políticos, intelectuales, periodistas, todo lo que sea del universo europeo. Nos cuesta entender que el razonamiento nihilista es un razonamiento distinto del nuestro y esto hace muy difícil a veces afrontar el problema. Pero todo esto y todos los otros elementos que podríamos ir introduciendo en este mensaje, en esta primera intervención y que después ya iré situando, como por ejemplo alguno que me parece claro, que el boom de la palabra populismo tiene mucho que ver con el fin del mito de la idea de progreso, que no dejaba de ser una cierta transferencia de lo teológico en lo político para mantener la fe de la ciudadanía, pero que tenía unas utilidades mientras era viable hacer creer que sí que era posible que mejoráramos el futuro, pero esto ha desaparecido. Pero todas estas consideraciones me llevan a, para decirlo así, centrar la cuestión en la que a mí parece la pregunta básica y que es la pregunta que mucha gente se resiste a admitir, empezando por los responsables políticos, evidentemente, ¿no? Porque decimos sí, en primera instancia, que el populismo pues, es un efecto de la crisis de los bipartidismos clásicos. Sí, en cierto modo es verdad, y los partidos tradicionales pues, les parece que por esta vía pueden recuperar terreno y en algunos casos puede que sea verdad, señalando eso como desleales destructores del régimen democrático a los populistas. Pero a mí me parece que ninguno de estos factores y otros que podamos introducir va a la cuestión esencial, que para mí es una. La cuestión es muy simple, a mi entender, pero hay que afrontarla. Y es muy complicado afrontarla porque es poner en cuestión muchas cosas y plantearse otras muchas de nuevas. ¿Es viable la democracia liberal en la fase actual del capitalismo global, financiero y digital? Déjame formular la pregunta de una manera más compleja y más concreta a la vez. La democracia ha sido fruto de la democracia liberal. La democracia liberal la democracia es una cosa, la democracia liberal es otra. Ha sido el fruto de una circunstancia muy singular y que estas cosas que en la historia pasan y que se pueden explicar, pero que no se sabe muy bien del todo el por qué, que es la coincidencia en un momento dado de un espacio político-cultural, el Estado-nación y el capitalismo industrial. Y en esta situación la democracia ha sido viable en algunos países durante un tiempo y de maneras muy razonables a partir de una oposición simple, derecha-izquierda, que en el fondo no dejaba de reproducir la oposición simple en la propia empresa en la que se encontraban, cosa que ahora no ocurre mucho más difícilmente, trabajadores y empresarios y directivos todos los días. Este mundo, el Estado-nación ya no es lo que era, el capitalismo industrial ya no existe. En el nuevo capitalismo financiero y global, con un sistema mediático que no tiene nada que ver con el sistema mediático que acompañó a las democracias liberales y mucho menos sentado en la cuestión elemental, que es la palabra, es algo que se construye en relación con los otros.
Pues en estas circunstancias, la democracia, tal como lo he entendido, es viable, o lo que nos está advirtiendo el populismo es que tendríamos que ser capaces de hacer una mutación de la democracia que no nos haga perder algunas libertades o las libertades básicas. Esta sería mi reflexión general. Después hablemos de las cosas concretas que queráis. Tea, no sé si quieres añadir algo. Ich würde an der Stelle gerne auch noch auf einen Punkt erweitern. Ich glaube schon, dass diese Krise der Demokratie, auf die jetzt angespielt wurde, dass die natürlich die Quelle, wenn man so will, ist. Und ich vermute, dass eine Tendenz, die wir jetzt noch nicht benannt haben, natürlich diese Verschiebung ist, wie versteht sich der Citoyen, der Staatsbürger, ohne den es keine Demokratie geben kann. So, Demokratien sind da stark, wo es ein starkes, emphatisches Verständnis des einzelnen Bürgers gibt, dass er eben nicht nur der Wirtschaftsbürger, also das, was der Franzose Bourgeois nennt, ist, der für seinen Lebensunterhalt arbeitet, der ökonomisch erfolgreich ist, sondern dass er auch, und ich war jetzt gerade wieder in der Schweiz, ein Land, was ich in vielen Hinsichten für seine Demokratie bewundere, wo es ein starkes Bewusstsein gibt, wir sind die Citoyens, wir gestalten dieses Land. Und ich glaube, die Verschiebung hin, die ja massiv in den letzten Jahren passiert ist, und damit meine ich natürlich die digitale Entwicklung, diese Idee, dass jeder Einzelne die Dinge customized kriegt, dass er eben ein valued Customer ist, der umhegt werden muss, dem jede Firma erklären muss, wir wissen ganz genau, was du willst und wir erfüllen dir deine auf dich zugeschnittenen Wünsche. Wenn dieses Bild anfängt, in die Politik übertragen zu werden, dann hat man natürlich ein Problem, weil dann hat man keine Staatsbürger, keine Citoyens mehr, sondern also Customers, Kunden, die von diesen Politikern viel erwarten und auch erwarten, dass diese Politiker sie genauso beschmeicheln, ihnen hinterher versuchen, ihre eben Angebot und Nachfrage zu schaffen, wie man das aus der Konsumwelt kennt. Also ich habe den Eindruck, dass deshalb ist so ein Trump, der sehr, sehr genau weiß, wie ein neuer Konsumkapitalismus funktioniert, möglicherweise auch so erfolgreich, weil der genau diese Sprachen, diese Mittel hat, wie er dem Einzelnen dieses Gefühl gibt, er ist eben nicht wirklich der Citoyen, der selber gestalten soll, sondern er ist sozusagen der umworbene Kunde. Und das ist natürlich das Beängstigende, wenn sich das dann anfängt in plötzlich sozusagen diese Gewaltexzesse, die wir ja dann auf schlimme Weise am 6. Januar am Kapitol erlebt haben. Also wenn der verzogene, ich sage es mal, der verwöhnte, verzogene Kunde auf einmal sagt, und jetzt mache ich Revolution. Jetzt muss ich dieses Land, was bei den anderen, die eben dieses Land zersetzen, das muss ich jetzt plötzlich in die Hände nehmen, ohne dass er noch wirklich eine Verantwortung, weil ich glaube keinem einzigen von denen, dass sie wirklich eine Verantwortung für eine gesamtamerikanische Gesellschaft empfinden. Und also ich glaube, ein weiteres wichtiges Wort ist schon auch eben, ich meine jetzt nicht Nazismus im Sinne von Faschismus, sondern Narzissmus, also mit R. Dieser Narzissmus, für den ja Trump als Person die reine Verkörperung ist, den spiegelt er natürlich auch bei seinen Anhängern. Und dieser Verlust, das scheint mir das Bedrohlichste zu sein. Also der Verlust einer, wie soll ich sagen, unaufgeregten, nicht hysterischen, dieses Gefühl, ich bin für eine Gesellschaft mitverantwortlich. Jeder einzelne von uns als Staatsbürger, das ist irgendwie diesem schlecht gelaunten Gefühl gewichen. Die sollen das für mich richtig machen. Und wenn man jetzt den Rechtspopulismus nimmt, eben die bösen Linken, die alle nur noch urban unsere Gesellschaften verraten, das Volk verraten, die elitär sind, abgehoben, die müssen dann eben dafür irgendwie bestraft werden. Und dann kommt so eine Rückbildung in so fast archaische Horden oder Meutenreflexe, wie man sie eben auf schlimme Weise besichtigen konnte Anfang Januar 21 in den USA. Und ich finde, für mich ist also eigentlich fast die spannendere Frage, gar nicht zu sagen, wie gehen wir mit dieser Gefährdung Typ populistischer Politiker um, sondern was läuft
in unserer Erwartung auch an Politik falsch. Also wenn man sich anschaut, ich weiß eben auch nicht, wie sich das in Spanien verhält, dass natürlich dieses Gefühl, es ist natürlich auch eine Ohnmacht, dass ganz viele sagen, ja, was soll ich denn? Ich bin ja ausgeliefert. Die Politik macht, was sie will. Ich bin ausgeliefert und dann tritt der Populist auf, der sagt, ich vertrete dich, armen, von den Eliten in Berlin und sonst wo nicht verstandenen Mann. Und die Frage ist eher, wie kann man Strukturen schaffen, wo ein Einzelner in einer Demokratie den Eindruck hat, er gestaltet diese Gesellschaft mit und ist eben nicht nur der dann aus Protest wählt oder sein Kreuz hier macht, sondern der wirklich in diesem Sinne sich wieder als ein Staatsbürger, der was tun will. Und damit meine ich jetzt eben überhaupt nicht so eine heroisch-nationalistische Opferrhetorik, sondern tatsächlich auf einer sehr kleinen, alltäglichen Ebene den Eindruck, dass halt Demokratie nicht funktionieren kann, wenn man es wie ein Dienstleistungsbetrieb versteht, wo man ab und zu mal wählen geht, sondern das ist tatsächlich was mit Engagement und auch vor allem mit dem Willen zu sagen. Also ich glaube, das ist auch was ich sehr erschreckend finde, dass ich immer häufiger beobachte, es gibt so eine komische, morbide Lust und das ist vielleicht das, was die Nihilismus auch genannt haben. Es gibt so eine morbide Lust zu sagen, ja, dann wir zündeln, wir lassen es krachen, anstatt dieses Verantwortungsgefühl zu haben, zu sagen, nein, wir wollen uns zusammenraufen, wir wollen nicht, dass diese Demokratien sich auflösen. So, also deshalb, ich finde diesen Punkt des Nihilismus, das ist ein sehr verstörender Punkt. Wo kommt das auf einmal her, dieses Gefühl, dann muss nur noch der kommen, der das Feuerzeug irgendwo dran hält und dann kann es richtig krachen. Also das als paar Überlegungen noch von mir. Madre mía. Hemos tocado ya todos los temas, ya creo que podemos... Bueno, yo sin embargo, creo que es un momento en el que es especialmente importante relacionar la democracia con la democracia liberal. No sé si estoy de acuerdo con esa distinción en que la democracia es una cosa y la democracia liberal es otra, sobre todo, como digo, en este momento en el que estamos viendo, bueno, cómo hay amenazas externas, amenazas internas, sobre todo al proyecto de la Unión Europea, de las democracias occidentales de la Unión Europea. Estamos viendo a Orbán, estamos viendo el caso de Polonia también, del PiS, cómo se amenaza todo eso que el liberalismo protege, que son los derechos individuales, el Estado de Derecho, el grado de protección que tienen las minorías, la idea por la que surge el liberalismo, que es precisamente la domesticación del poder, y cómo además esto lo estamos viendo en su versión más grotesca con el auge de las autocracias, ¿no? Ahí tenemos a Putin, ahí tenemos la emergencia también de China, ese nuevo eje que surge en contraposición a las democracias occidentales, que son democracias liberales. Creo que quizás es un momento especialmente importante para reivindicar esto, ¿no? El liberalismo, la dimensión liberal o la democracia liberal. Creo también que hemos hablado de la utilidad del concepto del populismo. Es interesante hablar de esa otra distinción dentro del populismo sobre el populismo de izquierdas y el populismo de derechas. No sé qué pensáis aquí en este sentido. No sé si se puede establecer esa equidistancia, ¿no? Si esa ideología de la exclusión que sí tiene el populismo de derechas, el populismo más ultra, pues se puede atribuir también al populismo de izquierdas. De hecho, bueno, el famoso caso de Turingia, ¿no? Cuando Merkel de alguna manera establece ese cordón, ¿no? Sanitario, ella no lo hace con Bilinque, ¿no? El cordón aquí es republicano, por así decir, el francés es claramente está contra la alternativa por Alemania. Y bueno, yo creo que sí que es importante, sobre todo en relación a lo que está pasando en Francia. Si esa distinción nos lleva al final, como decía Josep, a reivindicar ese espacio del centro y lo que hay después son los extremos, ¿no? Si se puede hablar de un espacio que es la extrema derecha de Le Pen, por otro lado Mélenchon en la unión de las izquierdas, y si
esa distinción no acaba siendo normativa, ¿no? Si al final lo que tenemos es los dos extremos en ese relato frente al centro, que es la moderación, ¿no? Y esta forma de ver la política no acaba siendo normativa en algún sentido. Y es muy interesante también la idea de no detenernos solo en el populismo, sino en cómo la ciudadanía llega a ser, o cómo llegamos a ser ciudadanos, ¿no? Y aquí sí que me gustaría lanzaros una pregunta. Hace poco Snyder hablaba de efectivamente remover al populista del poder no va a finalizar o no va a acabar con los problemas que tiene la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana en estos momentos pues tiene una estructura donde se ve un racismo sistémico, donde se ve esa pérdida del valor que se otorgaba a la verdad en el espacio público. Él reivindica como un bien público la idea de la verdad, la idea de defender los hechos o la verdad factual. Yo leía esta semana un libro muy interesante que acaba de publicar una socióloga norteamericana que se llama Janice Ruddy, que se titula, tiene un título bastante provocador, si Internet es de derechas, decía. Ella repasaba los recientes tiroteos, en particular contra afroamericanos y latinoamericanos en Estados Unidos, y cómo la extrema derecha estaba siendo muy activa en la captación de nuevos miembros y también en la creación de vínculos con la derecha institucional, ¿no? Como ese activismo en redes también era muy activa en la creación de esos vínculos con la derecha institucional. Y afirmaba que al final Internet es el reflejo de la sociedad estadounidense, atravesada por un conservadurismo cada vez más virulento, y que los perpetradores de esa violencia pues encuentran en estas movilizaciones virtuales un caldo de cultivo que conduce a esa radicalización, ¿no? Y hablaba de algo interesante a mi juicio, que es como estructuralmente parece que la web lo que favorece es a los discursos ultras, y ahí lanzaba esta hipótesis, ¿no? De hasta qué punto favorecen más esa ultraderecha que a los discursos de izquierdas, ¿no? Porque comparativamente la izquierda tiene un discurso más complejo, es más difícil de escenificar en la web, defender la igualdad, una sociedad inclusiva necesita mucha más explicación. Es mucho más fácil crear un meme a favor de portar armas y que esto se haga viral, mientras que los discursos de izquierdas pues no crean el mismo nivel de movilización en el mundo real, ¿no? ¿Cómo ganar atención desde esa supuesta moderación o desde ideales más progresistas en un mundo en el que traspasar fronteras y líneas rojas parece ser lo único que se convierte en la moneda de cambio de la atención, ¿no? Y aquí se lo pregunto como intelectuales, ¿cuál es el papel para frenar si están de acuerdo con esta hipótesis de que la ultraderecha tiene mucho más fácil esa movilización en las redes? ¿Cómo combatir esto y cómo combatirlo en un mundo en el que traspasar líneas rojas es sinónimo de ganar atención mediática? Vamos a ver, hay muchas cosas por las que entrar en el tema, en los temas que tú planteas ahora, ¿no? A mí hay una cuestión que me parece muy importante, que es, claro, lo que en este momento se ha perdido, y es fruto de muchos factores, pero uno de ellos importante es el cambio de modelo comunicativo del que hablábamos antes, que deja un poco a los ciudadanos aparentemente mucho más a su bola, pero al mismo tiempo mucho más y limitados, porque todo mensaje pasa y llega donde no tendría que llegar, y por tanto todo mensaje se convierte en algo que puede ser utilizado sobre y contra ellos. A mí me parece que en esta transformación hay unos elementos fundamentales que todavía no hemos evaluado suficientemente y sobre los que tendríamos que ser capaces, si queremos recuperar la vitalidad democrática, de actuar en un solo sentido, que es que el sentido, la democracia se basa en la palabra, y la palabra es entre varios, no puede ser nunca de arriba a abajo o de abajo arriba, pero sin interlocución.
tiene que haber interlocución. Si no hay interlocución, no hay palabra. La palabra no es un monólogo, para decirlo muy rápida y simplísticamente, ¿no? La otra cuestión importante es que es evidente que tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación en que la condición humana, la condición individual de las personas se siente enormemente desamparada, con mayores niveles de conciencia. Esto es otra cosa. Y en los momentos de desamparo, lo que pesa de una manera terrible es la crisis de autoestima. Yo creo que lo que narrabas de Trump tiene una explicación en la crisis de autoestima. La gente, apuntándose a la guerra de Trump, se sentía alguien. Como evidentemente es de una potencia extraordinaria, un señor de Detroit que vive una vida en bajas condiciones, que reciba directamente un mensaje a su cuenta del presidente de los Estados Unidos dirigiéndose a él. Nadie le ha dado este reconocimiento hasta este momento. Estas cosas son muy importantes y tienen un efecto de trampa, de transformación extraordinario, y condicionan extremadamente las conductas y explican estas grandes escaladas que se producen en un momento diario, en un momento determinado, que a veces duran más y a veces se apagan antes. Pero claro, lo grave de todo esto es que inmediatamente se incorpora la plena complicidad de amplios sectores del sistema. Y lo vemos en Estados Unidos, donde ahora que hay las primarias de los republicanos, pues todavía el que quiere ganar tiene que presentarse como fiel a Donald Trump. Es decir, los mecanismos como es un partido central de la democracia americana no responden a la actitud que se les debería exigir de defensa de la democracia, y si quieren impulsar su transformación en la dirección de vida, pero la dirección de vida tendríamos que repasar las condiciones, es decir, los orígenes que la fundamentaban en el respeto a las personas, el reconocimiento del individuo como sujeto y sujeto autónomo, y las libertades básicas. Claro, ninguna de estas opera en las maniobras de un personaje como es el caso de Trump, ¿no? Por tanto, es verdad que estamos enfilados, metidos en una situación muy compleja de desligar, porque la situación general es compleja de desligar. Pero ante esto, lo que a mí me inquieta y lo que veo cada vez más es que hasta qué punto los sectores que apuestan por lo que se llama tradicionalmente el populismo de derechas están, tal como son las condiciones del capitalismo de hoy, en la buena vía, en el sentido de que esto se irá decantando, si no conseguimos evitarlo, hacia el autoritarismo, pero económicamente liberal. Modelo Trump, modelo Hungría, o modelos abundantes por todas partes. Por lo tanto, estamos en una encrucijada muy complicada que requiere de mucha reflexión, de mucha consideración y de mucho, digamos, recuperación de valores que se tienen que actualizar y que se tienen que hacer posibles al alcance de la ciudadanía, porque la ciudadanía no los cree porque no los ve a su alcance. Y sin embargo, hay un malestar que hace pensar que hay posibilidades de avanzar si se hacen bien las cosas, y que se expresa en una cosa muy clara en estos días en Francia: la abstención. Y la abstención de los franceses es inquietante en unos sentidos, pero es esperanzador en otro, porque te están diciendo, oiga, por aquí no, ¿eh? Claro, bueno, pues en un país tan politizado, el por aquí no tiene alguna significación, porque en cambio los populistas fueron a votar bastante en Francia. Ein wichtiger Punkt darin scheint mir zu sein, dass natürlich vor allem die Rechtspopulisten, aber vielleicht gilt das sogar auch für die Linkspopulisten, dass die einen neuen, wie soll ich sagen, Gefühlsdiskurs, also die spielen ja mit extrem starken Emotionen. Und das ist, wenn man sich anschaut, das, was die rationalen, vernünftigen Politiker, Regierungschef dieser Welt, also dafür stand ja
exemplarisch eine Angela Merkel für ihre nüchterne Art, also bloß nicht auf irgendeiner Gefühlsklaviatur spielen. Und das, also ich habe ein einziges Mal, ich war viel in den USA während der Trump-Wahlkämpfe 2016, ja. Und ich habe mir das einmal angeschaut und ich dachte, aha, das ist wahrscheinlich in unserer modernen Zeit, also so muss das im römischen Circus Maximus oder irgendwas gewesen sein. Also da kommt jemand, der endlich sagt, alles das, was ihr an Gefühlen habt, oder man kann es noch schlimmer sagen, wenn wir sitzen hier in Berlin, das muss das sein, was die Nazis gemacht haben in den späten 20ern, 30ern, dieses, ihr dürft hier alles rauslassen. Also diese Ermunterung, das ist, glaube ich, das, was ich das Allerverstörendste bei dieser Erfahrung fand, dass da auf einmal Politiker kommen, die sich auch zu einer großen Irrationalität, weil, also ich hatte nicht den Eindruck, also von dem, meine Kenntnis der amerikanischen Politik ist ja nicht, dass sich die reale Lebenssituation, das, was du jetzt das gute Leben genannt hast, für die berühmten, einfachen Leute aus dem Rust Belt wirklich verbessert hat durch Trump. Was sich verbessert hat, ist ihr Gefühl, da ist einer, der respektiert mich, so wie ich bin. Da ist auch einer, der lässt meinen eben, der nimmt meinen Hass mit, der will meinen Hass haben. Also nicht gegen sich natürlich, sondern gegen alles das kanalisieren, was angeblich dann zum Sündenbock, also was schuld sein soll an der eigenen Misere. Und ich glaube, dass eine der bedrohlichsten Züge, und das ist eben nicht nur der Rechtspopulismus, sondern ich fürchte, dass es auch in anderen Bereichen drin ist, dieser Irrationalismus. Also wo man ja auch sagen kann, das, was Putin da gerade treibt, ist völlig irrational, aber es spielt natürlich auf einer starken also er versucht eben die russischen Volksgefühle in irgendeiner Weise damit zu reizen und hochzukochen und zu sagen, dass er dieses russische Imperium wieder aufbaut. Nüchtern betrachtet ist das wahrscheinlich nicht sehr rational, was er macht, wobei kann man auch darüber diskutieren, also je länger dieser Krieg dauert und je teurer die Energiepreise werden, muss man vielleicht auch ein Fragezeichen machen, ob sich Putin wirklich verrechnet hat oder ob nicht wir uns als EU gerade verrechnen, wie das alles ausgeht. Aber die Wiederkehr, also ich bin Jahrgang 1970 und ich habe viele Jahre also das ist aber vielleicht auch eine speziell deutsche Perspektive, also dass es Politiker mit starken Gefühlen, also die so den Volkstribun machen, die sich hinstellen und der ganze Saal soll kochen. Das ist mir ganz fremd und aus naheliegenden Gründen sehr, sehr unheimlich. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Rückkehr, diese Frage, wohin mit diesen Emotionen, die im politischen Feld eben so gefährlich sind, und gleichzeitig ist so eine Technokratenpolitik, die nur sagt, ich bin die vernünftige Verwalterin der politischen Geschäfte, das kann auch keine Antwort sein. Also wie gelingt es auf der einen Seite mit diesen Emotionen im politischen Feld keinen Missbrauch zu treiben, indem man eben solche aggressiven oder am Schluss dann letztlich vielleicht sogar auch nihilistischen Emotionen schürt. Und gleichzeitig, und das scheint mir das Allerwichtigste zu sein, deshalb war ich mit dem Zitat dieser amerikanischen Publizistin nicht so ganz glücklich, dass das nur, also die Rechte ist im Augenblick zumindest in den USA offen viel gewalttätiger als die Linke, da braucht man überhaupt nicht zu diskutieren, das ist so. Andererseits muss man sich anschauen, also die Polarisierung in Social Media, die betreibt die Linke natürlich genauso. Also das kann man wirklich nicht sagen, dass also in der realen Gewalt würde ich auch sagen, muss man einen großen Unterschied machen. Aber diese Tendenz mit einem hohen Aggressionslevel zu sagen, wir verweigern die Auseinandersetzung, sondern wir machen eben nur Bashing, Shitstorm, der andere muss auch im Netz geschlagen werden. Das macht die Linke, glaube ich, genauso. Und das ist halt das Schwierige. Wenn man nicht mehr sagt, Leute, wir müssen uns zusammensetzen, weil wir müssen uns zusammenraufen. Wir wollen gemeinsam, dass diese Gesellschaften nicht explodieren. Und wenn dieser Wille verschwunden ist, dass man sagt, wir wollen das zusammen versuchen, und wer kann es im Augenblick schaffen, in der Politik, also einerseits diese Form von Vernunft hochzuhalten und das aber nicht als kalte Technokratie, was ja häufig man eben den Eindruck hatte bei oder auch Blair in England war da ein typischer Kandidat, so sehr charismafreie, irgendwie halt, ja, so
tendenziell technokratische Verwalter, die vielleicht auch gar nicht wirklich eine politische Leidenschaft im engeren Sinne haben. Also das war ja letzten Endes Tony Blair, der diese fürchterliche Rede in die Politik eingeführt hat, There is no alternative, also kurz TINA genannt, zu sagen, wir brauchen auch gar nicht politisch abstimmen, sondern es gibt hier eine vernünftige Entscheidung für ein politisches Problem und jeder, der die nicht akzeptiert, ist irrational, dumm, böswillig, ich weiß nicht was. Und da kam ja auf einmal eben diese Ausgrenzung und ich habe auch wie den Eindruck, da kommt eine Rache. Also wenn man lange genug den Leuten sagt, ihr seid irrational, wenn ihr nicht das einzig Richtige in dieser Entscheidung mittragt, dann kochen, also dann hat man tatsächlich irrationale Horden, wie man sie bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump besichtigen kann und nicht nur da. Also das habe mir jetzt in Frankreich, war ich bei keiner Wahlkampfveranstaltung, aber ich vermute mal, viel erfreulicher wird das auch nicht gewesen sein, was man da erlebt hat, wenn man zu einer Le Pen-Wahlveranstaltung gegangen ist. Also wie schafft man diesen Kunstgriff, eine Leidenschaft für Politik, für Demokratie, für das Miteinander, also das Miteinander ringen, darum eine Lösung für was zu finden. Wie schafft man das gleichzeitig, und das ist sehr kompliziert, dass es gleichzeitig rationaler und emotionaler ist, um zu verhindern, dass sich so eine Front zwischen die vernünftigen, eher Technokraten, die Geschäfte verwalten, und da drüben werden dann die brachliegenden, irrationalen, starken Gefühle, die Emotionen bespielt von den anderen. Wenn das auseinanderdriftet, das ist ganz, ganz schwierig. Y sin embargo, voy a tratar de desmontar algunas premisas. Por ejemplo, con lo que decía Josep sobre la crisis de autoestima, ¿no? a la que apela de alguna forma, de autoestima, ¿no? A mí me ha llamado una cosa la atención en las elecciones recientes que se han celebrado en Andalucía, en la región de Andalucía, en España, cómo de alguna manera ese discurso que ha llevado Vox, la ultraderecha de Vox a Andalucía, un discurso caricaturesco de alguna manera sobre el andalucismo, no ha sido bien recibido por el electorado. Y sin embargo, quizás ha sido el Partido Popular el que sí que ha sabido apelar de alguna manera a ese votante o a ese andaluz que se siente minusvalorado con respecto al resto de España, ¿no? Como me pregunto si ha sido el PP el partido que ha sido capaz de alguna forma de cambiar el sentido común sobre lo que entendemos por andalucismo, más alejado de una idea más folclórica que ha trasladado Vox, o que sí que podría haber creado el Partido Socialista durante muchísimos años, sobre todo pues, de la mano de políticas como Susana Díaz, ¿no? Y si el PP, que no es el partido populista, es el que ha sabido de alguna forma resignificar este andalucismo y sacarlo de los clichés típicos andaluces y hablar de esa comunidad como una comunidad que tiene un gran potencial y que no responde a esos topicazos como se había vendido Vox. Y en relación a las emociones, también cuidado pensaba con atribuirlas solamente a los populistas, ¿no? Porque yo sí he seguido la campaña presidencial en Francia y a mí me ha llamado la atención, bueno, no solamente cómo Zemmour le ha hecho un juego muy interesante a Le Pen, moderándola, ¿no? Pero es que yo creo que Le Pen no ha sido la política de las emociones durante esta campaña. Era la populista, pero no era la política de las emociones. Me pareció muy interesante cómo, por ejemplo, resignificó etiquetas como la del feminismo, ¿no? Y cómo consiguió revertir la brecha de género entre sus bases tras años de diabolización, sobre todo en el electorado femenino. Y
y viendo las encuestas se veía como el porcentaje de mujeres que consideraban a Le Pen feminista era el 49%, que era muchísimo mayor que quienes consideraban lo mismo de Macron, que era el 30%, ¿no? Me pareció muy interesante cómo, por ejemplo, habló de la crisis de los chalecos amarillos y se dirigió expresamente a las mujeres para presentarse como defensora de las mujeres trabajadoras. ¿Dónde está la izquierda? ¿Por qué no apela a las mujeres trabajadoras? Y también tras la pandemia, por ejemplo, se acercó a las mujeres y a los trabajadores, sobre todo a trabajadoras como enfermeras, que se han encargado de sostener la vida, colgando vídeos también, hablando de las dificultades para ser madre soltera a cargo de 3 hijas. Bueno, y en algunos aspectos me recordó al discurso que articuló aquí Scholz sobre el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento al trabajo y a esos trabajos que han sostenido la vida durante la pandemia, esos trabajadores bueno, que normalmente son invisibles y sin embargo son los trabajos sistémicos y los trabajos que más hemos valorado durante la pandemia. Ella ha hecho esto en Francia y me pareció muy interesante. No era la política de las emociones. No sé si hay una parte importante de responsabilidad en la subida del voto femenino a Le Pen, en cómo, por ejemplo, la agenda feminista progresista se centra en temas más identitarios. Me refiero a la famosa crítica del wokismo, ¿no? Que se hace a la izquierda y a su tendencia a centrarse en temas como los derechos LGTBI, que son muy importantes, pero que de alguna forma bueno, afectan a minorías y dejan de lado una agenda o dejan de apelar a la mujer como sujeto político, ¿no? Esto es una crítica que se está haciendo ahora también mucho en España, pero creo que es importante que la izquierda reivindique otra vez o que apele a esas mayorías, y creo que frente a esa caricatura que podemos tener de los populismos, de las emociones y de la simpleza, creo que muchos de ellos, y en este caso el francés me parece especialmente interesante, sí están siendo capaces de apelar a mayorías y a mayorías trabajadoras y están ganando mucho terreno en ese espacio político frente a los partidos tradicionales, ¿no? Me pregunto cuál es la responsabilidad también ahí en el abandono de la izquierda de esos colectivos o sobre todo de establecer discursos que apelen a esas mayorías. Gracias. Has planteado muchas cuestiones, a ver si entro en algunas de ellas, si puedo en todas ellas, ¿no? Vamos a ver, la cuestión de las elecciones de Andalucía a mí me parece un poco complicada para sacar conclusiones de ella, porque es una cuestión muy local. No quiero decir que no sea sintomático, es evidente que es una señal de declive del PSOE de Pedro Sánchez, esto es indudable. Pero Andalucía es una comunidad muy particular en la que el PSOE gobernó durante un montón de años, habiendo instalado un sistema territorial, político territorial de la institución de la Comunidad de Andalucía, con una fuerza, una considerable penetración y con un sistema, digamos, clientelar muy potente. El acierto del PP es no haber tocado este sistema, haberlo asumido él con las modificaciones necesarias y tal, pero conseguir que siguiera funcionando y que siguiera funcionando favorablemente para muchísimas de las personas. Esto ha tenido efectos en todo el arco. Ha dejado a los socialistas secos porque ya no eran imprescindibles, el PP daba unos resultados parecidos y ha frenado el impulso de Vox, que es un riesgo que muy a menudo tiene la extrema derecha, que si no hace en el momento en que pasa de los indignados a intentar ser mayoría, si no sabe hacer comunicativamente este paso, se hunde. ¿Qué es lo que ha hecho bien Marine Le Pen en Francia? Marine Le Pen en Francia, y además
conociendo el sistema electoral francés, que para tener una mayoría tienes que conseguir que te vote muchísima gente que normalmente no te votaría, porque la segunda vuelta, si no superas, si no pasas del 50%, no pasas. Por tanto, ha sabido entender que una vez que ya se había, sobre todo, y tienes toda la razón, y en este sentido Zemmour ha sido agua de mayo para Le Pen, porque ha cargado con la marginalización sin hacerle apenas daño electoralmente. El momento en que ha comprendido que podía empezar a ser su momento, ha sabido asumir con cierta naturalidad cuestiones como el feminismo, que parecían que estaban contraindicadas y que para Vox están perfectamente contraindicadas todavía, ¿no? Por tanto, en este sentido son comprensibles, y a mí me parece que tienen significación distinta los dos fenómenos. Lo que sí confirman ambos es una cosa muy importante a la que tú te has referido, que es en política es decisiva la capacidad de conectar con los ciudadanos. Y el caso de Andalucía demuestra la pérdida de esta capacidad, si es que la ha tenido nunca, por parte de Pedro Sánchez, que es un político con un sentido de la oportunidad excepcional, porque ha sabido captar momentos de oportunidad, pero que es un político con escasa transmisión de autoridad y confianza, digamos, muy eficiente, pero poco empático, para decirlo rápidamente, ¿no? Y en el caso francés, exactamente lo mismo. El Macron engreído del primer mandato no supo entender que estas cosas hay un momento que desgastan y que no puede ser el general de Gaulle toda la vida. Y ha decrecido antes de que llegara el resultado final. Es decir, después de la primera vuelta ya estaba decrecido, visiblemente decrecido. Estas cosas son muy importantes, son muy decisivas en muchas situaciones, ¿no? Y yo el ejemplo que quería poner es el ejemplo que me parece interesante del caso español, es el ejemplo de Podemos, que es muy significativo de las dificultades de lo que se señala, y yo insisto que estas apelaciones no me gustan, como populismo de izquierdas. Podemos, y la historia de Podemos es espectacular, es decir, en 10 años pasa de la calle al poder. y ya está a punto de perderlo. Es un caso espectacular porque sí, el movimiento de Podemos, el famoso movimiento de los indignados, pues tuvo una capacidad de movilización extraordinaria, movió las calles de España de manera extraordinaria, fueron creciendo y supieron dar la sorpresa que nadie esperaba, que habían nacido en 2011 y en 2014, 3 años después, se presentan a las elecciones europeas. Ya de primer desconcierto. El establishment pensaba que estos eran señores de estos, que estaban en el espacio exterior del sistema, que van bien para legitimar que este es un país moderno y democrático y tal, pero que allí estaban. No, rompen cualquier convención y allí vamos, sacan 1,5 millones. Y no solo esto, al cabo de 14, 5, 19, están gobernando. Esto es una descolocación total, pero es que esta descolocación total les destruye. ¿Por qué? Porque una vez llegados al poder, en una cosa para mí tan interesante, yo creo que la experiencia de la mayoría plural de Pedro Sánchez es interesantísima, pero tan difícil, expuestos a la gobernanza difícil diaria, empieza a hacer aflorar todas las psicopatologías de las pequeñas diferencias, tan abundantes siempre en la extrema izquierda, aparecer los que todavía dicen que ellos prometen la salvación, a los que estos han renunciado, a producir la fragmentación de egos terrible, que está amenazando descomposición no solo a Podemos, sino a la mayoría plural. Por lo tanto, yo creo que son dos experiencias interesantes, ¿no?
Ich habe einfach nur begeistert zugehört, weil ich was über Spanien gelernt habe. Deshalb gerne mit einer weiteren Frage weitermachen. Ja, großen Ohren zugehört. Bien, pues vamos a formular la pregunta alemana. ¿Cómo se frena entonces a la ultraderecha? ¿Es la derecha quien tiene que contener a la ultraderecha, los partidos populistas de derechas? ¿Qué pasa después de Turingia, ¿no? O en el momento post-Merkel, ¿no? Como parecía que era el faro, ¿no? O el faro normativo sobre cómo frenar a la ultraderecha, pero yo me pregunto si es la derecha o los partidos conservadores los que tienen el problema con la ultraderecha, o es un problema de todo el sistema. Ich muss sagen, dass ich mit dem Ergebnis der letzten Wahl dann eigentlich sehr zufrieden war. Also ich bin froh, dass wir jetzt eine Regierung haben, die abermals die klassischen Lager überschreitet, dass es aber keine große Koalition ist, was wir sehr, sehr lange in Deutschland hatten. Weil ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist, man muss eben diese Drift in die Extreme an den Rändern, die ist einfach das, was eine Demokratie in der Mitte kaputt macht. Deshalb finde ich den Vorgang, dass Parteien, also insgesamt ja 3, die alle aus der Mitte sind, mit eben verschiedenen politischen Ausrichtungen, also die eine deutlich liberal, die andere eher linksliberal, ökologisch und eben die Sozialdemokraten, dass die miteinander, und die haben ja nun wahrlich genug, also diese waren ja kaum im Amt und also sie haben die Corona-Pandemie geerbt und dann fing Putin den Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine an. Also die haben ja Probleme bis hier, und ich finde, also ich habe zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder den Eindruck, dass die Politik eben auf wirklich Höhe der Probleme auch ist. Also ich bin zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eher begeistert, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich finde, dass die das ziemlich gut jetzt in diesem ersten Dreivierteljahr, die sie an der Macht sind, machen. Und auch, dass es diese Konflikte, also ich finde, es gibt also wenn man zum Beispiel jetzt ein Thema, was in Deutschland die Gemüter immer auch nach wie vor noch sehr erregt, Frage, wie man in der Pandemie umgehen soll. Ich finde, die Debatten, die jetzt stattfinden müssen, weil eine FDP und große Teile zum Beispiel der Grünen oder auch der Gesundheitsminister, den wir haben, da sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Ich finde das richtig, dass diese Diskussionen in einer zivilisierten Weise quasi im Herzen der Politik stattfinden, weil ich glaube, dass das eine Polarisierung eben eher verhindert. Also wenn der Eindruck ist, da ist also das war zumindest in Deutschland ja die Situation, dass man den Eindruck hatte, es gab zu der Corona-Politik eine riesige Mehrheit eben in der großen Koalition. Die Oppositionsparteien, außer eben einer AfD, haben das mitgespielt. Und das fand ich eine ganz gefährliche Situation. Also da habe ich mir ziemlich Sorgen gemacht und dachte, ist das jetzt ein Moment, wo die AfD auf einmal ganz viele Anhänger gewinnt, die normalerweise mit denen nichts zu tun haben wollen, aber weil sie quasi die einzige Partei sind, die sagt, wir sind nicht einverstanden. Zum Glück, muss man sagen, haben sie das so dumm gemacht in Deutschland, dass das nicht funktioniert hat. Die haben bei der letzten Wahl nicht dazu gewonnen. Im Gegenteil, die AfD hat bei der Bundestagswahl weiter verloren. Also die konnten aus dieser Situation überhaupt nicht profitieren. Die FDP hat dann eher profitiert, die jetzt ein paar Probleme hat, seitdem sie eben mit in der Regierung ist. Deshalb, ich glaube, dass wir wieder lernen müssen, die Konflikte, die realen, die wir haben, dass die wieder ins Herz einer sozusagen von zivilisierten Mitteparteien Diskussionen kommen müssen und eben nicht der Eindruck entsteht, es gibt da so ein diffuses Establishment und dann gibt es eben die sagen, wir sind dagegen. Also das, was Josep auch beschrieben hat, also das sind ja natürlich erstmal, also die AfD wäre, ich bin mir vollkommen sicher, vollkommen unfähig, irgendwo konstruktive Politik zu machen. Es ist eine reine Dagegenpartei. Und deshalb glaube ich, dass es wirklich, also eben auch da wieder ein paradoxes Kunststück. Also es muss einerseits klare politisch zuschreibbare Positionen und Konflikte zwischen den gemäßigten Parteien, also allen Parteien der Mitte geben. Ich finde auch letzten Endes, die müssen
tendenziell alle miteinander koalieren können und müssen aber trotzdem erkennbar bleiben. Also eben nicht dieses komische Einheitsding, wo man vor allem ja in den letzten Jahren von Merkel sagte, was ist jetzt eigentlich noch CDU und was ist SPD oder ist die nicht längst eigentlich schon grün? Also wo es so eine Schlammfarbe entsteht, also deutsche Farbenlehre schwarz, CDU, rot, SPD, grün. Man dachte, das ist alles so in einen Topf gerührt und man weiß gar nicht mehr, hat die noch eine Position, wofür steht die eigentlich? Deshalb, ich glaube, das Kunststück ist, dass man einerseits eben in der Demokratie, dass die alle miteinander konstruktiv Politik machen können müssten, die Parteien der Mitte. Und gleichzeitig muss ihnen eben das Kunststück, dass sie nicht so eine beliebige Schlammfarbe werden, sondern erkennbar bleiben. Und das ist richtig schwierig. Also das spürt im Augenblick gerade am stärksten wahrscheinlich die FDP in Deutschland, denen es momentan, wenn man auf diese Umfragen was gibt, am schlechtesten bekommt. Oder die letzten, wir hatten ja einige Landtagswahlen, wo die FDP sehr stark verloren hat. Also denen das anscheinend im Augenblick am schwierigsten fällt, ihre liberale Markanz in diesem Bündnis zu behalten. Aber das sind jetzt momentane Bilder, also ich würde das auch noch nicht voreilig aufgeben. Aber ich finde dass diese drei Parteien miteinander ringen müssen, um eine gute Politik, finde ich deutlich, also und wie gesagt, im Augenblick die Wahlergebnisse in Deutschland scheinen dem auch eher recht zu geben. Also wir erleben eben kein Wiedererstarken, also es sah ja mal zwischendurch aus, dass eine AfD, also in den Ländern wie Thüringen, Sie haben es ja erwähnt, da waren die ja mit fürchterlichen Ergebnissen über 20%. Und davon sind sie aber auf Bundesebene wirklich sehr, sehr weit entfernt. Also da kann man jetzt in Deutschland erstmal nicht sagen, und das ist ihnen nicht gelungen, eben obwohl sie, glaube ich, einen guten Moment während der Pandemie gehabt hätten, um stärker zu werden. Deshalb bin ich für Deutschland im Augenblick eigentlich ganz zuversichtlich. Also viel mehr Sorgen mache ich mir, wie das in Frankreich jetzt weitergehen soll, weil wie Macron das Kunststück jetzt gelingen soll, mit einem Koalitionspartner trotzdem eine eigene Erkennbarkeit und das, was hier richtig beschrieben ist, der eben als kalt, als abgehoben, als elitär wahrgenommen wird, der sozusagen keine, also wo ich mich, Mariam, als ich dir zugehört habe, fragte, ob nicht die Le Pen auf eine ganz raffinierte Weise so einen weiblichen Populismus plötzlich, also ob es nicht nur rechts und links, sondern vielleicht auch einen spezifisch weiblichen Populismus bei ihr gibt, der sehr, sehr anders vielleicht inzwischen ist als dieser Macho-Populismus von Trumps und Orbans. Möglicherweise ist das tatsächlich eine merkwürdige neue Kategorie, so ein vielleicht ja zum Teil auch einfach wirklich pseudo-feministisch, aber was glaubt sie dadurch zu gewinnen? Und das hat ja anscheinend in Frankreich dann eben sogar funktioniert. Also gibt es nicht möglicherweise durch diese gewandelte Le Pen, die mit der Tatsache, dass sie Frau ist und für Frauen, für die kleine Frau Politik machen will, gibt es vielleicht möglicherweise zum ersten Mal eine richtige Populistin, also wo tatsächlich es wichtig ist, dass sie eine Frau ist, weil sie auch mit weiblichen Positionen populistische Politik macht. Das ist vielleicht wirklich eine interessante Perspektive, weil das bisher ja immer sehr, also die ganzen Populisten sehr macho besetzt ist. Und das ist vielleicht tatsächlich eine interessante Neuerung, die auch, ja, also man sehr genau beobachten muss, wie sich das, ob das in anderen Ländern auch passiert oder ob das wirklich eine merkwürdige französische Ausnahme ist. Sí, sin lugar a dudas, esto hay que pensarlo. Esto hay que pensarlo. Bien, se va acercando la hora de terminar, pero sí me gustaría, porque la anterior pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Con cómo frenar a los populistas. La siguiente pregunta yo la formularía de otra manera. ¿Cómo piensan que sería posible llegar a gente que vota a los populistas o a quienes los populistas dicen representar, ¿no? Sobre todo en un mundo cada vez más fragmentado, en una esfera pública más guiada por esos públicos burbuja, en la que incluso los medios de comunicación tradicionales parece que se hacen cada vez más medios de nicho, que emulan en ese sentido también las famosas cámaras de eco digitales. ¿Cómo llegar a quienes los populistas dicen representar y qué papel también tienen los intelectuales aquí, ¿no? Sobre todo en una función supuestamente basada en la crítica y en la información, ¿cómo se puede contribuir o cómo contribuimos también desde nuestras columnas de
de opinión a la aceleración y a la exageración muchas veces, también con estos discursos del colapso, ¿no? de que todo está mal, todo es negativo. Me pregunto si no necesitamos ampliar nuestro repertorio periodístico e intelectual y articular discursos que sean más constructivos. Y al mismo tiempo me pregunto cómo se puede lograr esto sin ser acusado de estar cerca del Estado o del sistema o del establishment, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver, ¿quieres que resolvamos el mundo en 3 minutos, sí, ¿no? Bueno, ¿qué he hecho yo otra vez? Ah, no, ya se oye. Bueno, algunas cosas o algunas reflexiones, por ejemplo, se me vienen a lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, por un lado, yo creo que los políticos no han de obsesionarse en dirigirse a los votantes de los partidos de extrema derecha, sino a que los ciudadanos entiendan, para decirlo muy rápidamente, que se ocupan de ellos, ¿no? Es decir, que entiendan que se ocupan de sus preocupaciones. Claro, es un ejemplo menor, pero es frustrante que Pedro Sánchez reaccione al susto que le ha dado Andalucía, bajando el 5% el IVA de la luz para que la gente no tenga tanta luz y no suba los impuestos a las eléctricas que ganan dineros demenciales. Bueno, es un ejemplo pequeño, pero me parece. Es decir, es muy importante. Yo no me obsesionaría en pensar en los votantes, sino en pensar en el conjunto de la ciudadanía, digamos, que se sienta apelada, que se siente atendida, porque es que si no va a votar es porque un poco para expresar el enfado y en cualquier caso, porque no se siente reconocida. Y en el fondo la democracia es un reconocimiento. Una reflexión que me parece importante, dado lo que se está hablando en estos últimos meses, ahora está de moda decir que se va a producir una contracción nacional en la globalización. Yo no lo sé, no estoy tan seguro, pero en cualquier caso, si fuera así, sería una oportunidad y una necesidad de replantear lo que es nacional y de replantear de otra manera tanto los límites conceptuales como las exigencias. Ya sabemos, lo nacional nació de la laicización de lo teológico. Es decir, la transferencia de lo teológico a la política pasa en buena parte por la construcción del mito de la nación como casi un medio dios. Esto ya no puede seguir siendo así. Tendría que ser de otra manera si realmente lo nacional tiene que recuperar peso. Y entre otras cosas, quizás tendríamos que pensar si es posible pensar en términos de nacional en toda Europa, con Europa entera, no cada uno por su lado. Y sobre los temas que decías del periodismo y de la reflexión sobre estas cosas, siendo muy simple, porque tampoco me puedo extender mucho, yo... Para empezar, pediría una cosa, que los titulares, las portadas, den informaciones y ideas y no repetición de consignas y de tópicos. Pero ya sé que es extraordinariamente difícil porque los tópicos de las consignas emanan de determinados lugares, incluidos los medios de comunicación. Ja, ich fürchte auch, dass ich die Probleme nicht in 2 Minuten 30 jetzt lösen kann an einem warmen Donnerstagabend im Herzen von Berlin. Aber also mich interessiert vor allem die Perspektive, also ich bin nicht in der Politik und ich glaube auch, ich werde vermutlich in diesem Leben nicht mehr Politikerin werden. Aber ich hatte zum Beispiel neulich mit einem Kollegen eine spannende Diskussion, wo wir sagten, also wir sind ja alle gewissermaßen, Spanien ist das vielleicht noch ein bisschen anders, wir sind alle säkular, wir halten keinen Feiertag, aber wir sind doch eigentlich überzeugte Demokraten, wir halten das für die beste aller möglichen Regierungsformen. Und müssten wir nicht eigentlich sowas einführen für uns selber erstmal, gar nicht als eine staatliche Forderung, weil das wäre ja schon wieder, muss verordnet werden, sondern tatsächlich sagen,
ich bin bereit, einen Tag meiner Woche, also 70% meiner Arbeitszeit, in ein wie auch immer demokratisches Projekt zu investieren. Das kann eine Form von einem Ehrenamt sein, das kann auf ganz vielen Ebenen, also damit meine ich jetzt nicht, jeder muss Kommunalpolitiker oder sowas werden, aber dass man sich tatsächlich, weil meine Erfahrung ist, also weil diese krassen Polarisierungen, dass der eine nicht mehr mit dem reden will und den nur noch beschimpft und für unmöglich hält, und das fängt ja in allen, das fängt im Turnverein so ungefähr ein, das fängt bei Schriftstellervereinigungen, also das ist überall. Und ich habe gerade so ein bisschen den Moment der Hoffnung und der Utopie, wenn genug Leute in ihren Bereichen, wo sie sich auskennen, versuchen, sagen, lasst uns doch mal wirklich auf dieser ganz basalen Ebene schauen, ob wir diese Polarisierung nicht versuchen können zusammenzuhalten. Also eine deutsche Kollegin von mir macht großartige Arbeit in einer kleineren deutschen Stadt, wo sie Leute mit Migrationshintergrund, auch zum Teil Geflüchtete, die noch nicht lange in Deutschland sind, mit alteingesessenen Bürgern, in ganz konkrete Projekte in dieser Stadt, die arbeiten was zusammen, die machen da was zusammen, die renovieren da was. Und auf einmal sind so Welten, wo man immer nur vorher übereinander gelästert hat, das sind diese komischen da und das. Auf einmal hat man zusammen, keine Ahnung, das alte Feuerwehrhaus renoviert und stellt fest, na da schau her, irgendwie, wir werden jetzt vielleicht nicht die allerbesten Freunde, aber wir haben zusammen was geschafft. Und das wäre für mich, und das ist auf einer ganz anderen Ebene, als die sagen, wir brauchen ganz andere Politiker und die Politiker müssen, oder eben tatsächlich an Medien, also das ist in Deutschland natürlich auch ein großes Thema, ob das viel zu homogen ist, was da an Meinungen in den zentralen Medien, in den Leitmedien vertreten wird. Auch darüber neulich mit Kollegen Diskussionen gehabt, müsste man nicht so ein merkwürdiges Prinzip einführen, dass man sagt, also hier muss immer mindestens einer bei Redaktionskonferenzen die Gegenrede halten und das wandert. Also jeder muss mal bestimmt werden und sagen, du hältst heute, du verteidigst die Gegenposition, um nicht, also um so eine Beweglichkeit. Also ich glaube, das wären so, also mir gefällt eben die Idee gut, um auch aus diesem Lähmungsgefühl rauszukommen. Also ich starre dann immer, was die da oben machen und dann eben werde ich wie so ein quengeliges Kind und finde das alles blöd und irgendwann werde ich dann bösartig, wenn das irgendwie angelegt ist in mir und so. Anstatt zu sagen, gibt es denn nicht auf so viel, viel kleineren Ebenen, weil alles das ist schon Demokratie, solche Sachen zu tun. Sagen, also muss man da nicht viel genauer gucken, wie kann man im Alltag dieses Gefühl, dass das nicht alles auseinanderfliegt und immer giftiger und aggressiver gegeneinander wird, kann man das nicht auf so einer Alltagsebene versuchen schon zu stoppen? Also das ist das, was ich in letzter Zeit denke, wo ich mich mehr mit beschäftigen will und auch mehr engagieren will, zu sagen, also klar, es ist wichtig, dass man die große Politik gerade als Publizistin, Schriftstellerin begleitet und darüber redet, aber vielleicht muss man wirklich anfangen, sich einfach auf einer kleineren Ebene mehr dafür einzusetzen, dass diese Fliehkräfte, die so eine Gesellschaft zerreißen wollen, dass die ein bisschen gebändigt sind. Si me deja solo una frase, Lynn Margulis, la bióloga evolutiva, dice que la simbiosis es más eficiente que la competencia en el proceso evolutivo. Bueno, pues yo no sé si es verdad porque no soy científico, pero sí que me parecería una buena consigna para la política, ¿no? Sí, es verdad, y creo que es uno de los problemas también a los que se enfrentan sobre todo los medios de comunicación desde hace tiempo. Yo creo que como personas que intervienen en el debate público también tenemos que pensar en esto, ¿no? Hasta qué punto muchas veces entrar a las provocaciones de la ultraderecha, pues lo que hace es amplificarlos, ¿no? Y darles una centralidad, dar una centralidad en el espacio público que bueno, que es importante que reflexionemos sobre cuál es también la responsabilidad o que hay que, hasta qué punto no darles cobertura se puede interpretar como un acto de censura o como un acto democrático, ¿no? Bueno, es un problema que yo creo que es necesario que pensemos no solamente desde el espacio mediático, sino, como digo, como actores que somos en el espacio público, y creo que este es un buen foro para reflexionar sobre esto y bueno, creo que ha sido un verdadero